Ahora, el ingeniero Telemaco Talavera presentará los avances en el proyecto Gran Canal Interoceánico por Nicaragua. El ingeniero Telemaco Talavera es agrónomo, graduado con honores en la Universidad Nacional Agraria, posee estudios de maestría y doctorado en nutrición vegetal y fertilidad de suelos, Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, posgrado en gerencia universitaria, Universidad de los Andes, Colombia, y posgrado en diversas áreas. Entre diversos cargos se ha desempeñado como catedrático e investigador de la Universidad Nacional Agraria, con publicaciones técnicas y científicas desde 1983. Decano de la Facultad de Educación a Distancia y Desarrollo Rural, entre otros cargos que desempeñó hasta su elección como rector de la Universidad Nacional Agraria desde 1997. Presidente del Consejo Nacional de Universidades desde el año 2002, presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano en el periodo 2006-2007. Como máxima autoridad de la educación superior en Nicaragua, ha liderado a nivel nacional, regional e internacional la defensa de esta como bien público social, contraponiéndose a las fuerzas y corrientes mercantiladoras de la misma. Asimismo, ha encabezado de forma enérgica la defensa de la autonomía universitaria y del 6% constitucional, y ha estado al frente de las luchas sociales. Distinciones. Por sus méritos académicos, profesionales y aportes a la sociedad, ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos. Actualmente, el ingeniero Talavera es rector de la Universidad Nacional Agraria, presidente del Consejo Nacional de Universidades, asesor del presidente de la República de Nicaragua, presidente de la Asociación de Consejo de Rectores Universitarios de Latinoamérica y el Caribe y del Comité Ejecutivo del Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior. Muy buenas noches, estimado doctor Manuel Ortega, presidente de la Academia de Ciencias, estimado doctor Roque Huete, vicepresidente, estimados colegas panelistas, amigos y amigas, todos y todas que están aquí presentes. En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento por la invitación y la satisfacción de estar aquí con ustedes, debatiendo sobre un tema de importancia no solamente para Nicaragua, sino para el mundo entero. Es una gran satisfacción para mí estar acá, no para venir, por supuesto, a confrontar, ni mucho menos, sino a un diálogo transparente, abierto, y que realmente estamos hoy acá y hablar con el doctor Huete 20 minutos o 2 horas no sería suficiente, sino que realmente este debe ser un proceso que continúe, y nosotros estaremos siempre abiertos y dispuestos a tenerlo en cualquier escenario como corresponde, entendiendo que como este, igual otros procesos, hay puntos de vista diferentes, y si hablamos de respeto, todos tenemos que respetarlos, efectivamente, y esa es la lógica. Así es de que, desde ya, más allá de mi opinión, en una u otra dirección, respeto, valoro en gran medida todos los puntos de vista que quieren ser emitidos y todos los que se puedan emitir. Yo soy un académico, por supuesto, igual que ustedes, y esa es la lógica, y lo hemos trabajado mucho tiempo. Trabajamos, por ejemplo, en el año 2001, algunos recordarán acá, miraba al doctor Medina y algunos, lo que se llamamos ese tiempo, el doctor Carlos Turnerman, que llamamos ese tiempo la visión de nación, ¿verdad? Una visión prospectiva de lo que es el país, muchas cosas. Pero lógicamente somos, igual que ustedes, un nicaragüense más, un ciudadano más, que quiere lo mejor para este país, aunque tengamos algunas veces puntos de vista diferentes. Pero, bueno, igual es respeto a ese criterio. Esa es parte del respeto que debemos tener entre todos. Mi aprecio y mi respeto. Indudablemente que hablar del canal también, en el caso nuestro, es hablar de algo que se ha hecho muchas veces, que ha sido algo que ha sido mencionado y soñado por muchos nicaragüenses desde hace más de 500 años y por muchas personas en el mundo, incluso antes del propio canal de Panamá. Llegó incluso, como todos sabemos, a ser aprobado. Allá, además de los acuerdos que hubieron, a ser aprobado en 1895 para ser construido por el gobierno de Estados Unidos, para ser construido un canal, no necesariamente conectado, un canal interoceánico por Nicaragua. Después de estar construido el canal de Panamá, también se continuó con la idea y la necesidad de que el Centroamérica tuviera otra ruta interoceánica complementaria al canal de Panamá. Desde ese punto de vista,
los gobiernos anteriores, recientes, también se ha hablado, se ha discutido mucho sobre el tema del canal de Nicaragua, pero no se ha llegado, por supuesto, ni todavía. Tenemos el canal todavía. Aspiramos, por lo menos algunos aspiramos, y respetamos quienes tienen una visión diferente a que este canal existe. Sin embargo, también es importante mencionar, como yo lo he dicho siempre, que este canal no es un proyecto aislado, sino que es parte de un plan de desarrollo humano que tiene aspectos micro y que tiene aspectos macro. Los aspectos micro están vinculados a la salud, están vinculados a la educación, están vinculados a la vivienda, están vinculados a la capacidad productiva de la familia, están vinculados a unos aspectos diversos pues, de la transformación a nivel de la familia y la comunidad. Pero también tiene aspectos macros. Algunos de estos aspectos micros tienen también connotaciones macro. Así como hay aspectos de la educación a nivel de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, la educación en su conjunto es también un aspecto estratégico de carácter macro. La salud igual, entendiendo sus características. El tema energético, que bien sabemos también, y se ha venido transformando sin canal. Todos recordaremos cuando teníamos de 8 a 12 horas de corte de energía eléctrica, eso afectaba a moros y cristianos, a sandinistas, liberales, conservadores y de todo. Tenía una afectación y a todos nos interesaba resolver, efectivamente. Pero no solamente en un tema de la corte, sino también que teníamos un tema de una matriz prácticamente invertida. Teníamos solamente el 25% de energía renovable, 75% de energía no renovable. Y teníamos solamente un 54% de cobertura eléctrica en la población de Nicaragua. Se ha avanzado, actualmente tenemos más del 50% de energía renovable, con una meta de llegar a más del 90%. Ya hemos pasado del 54 al 78, a más del 78% de cobertura de la matriz energética y aspiramos no solamente ser autosuficientes para la cobertura de la población y el desarrollo económico y social, sino incluso poder alimentar la red hacia el norte y hacia el sur. Todos estos aspectos están vinculados al desarrollo del canal. Tampoco podía hablarse de un canal sin energía, para decir algo, y sería imposible. Pero lógicamente también el tema de la infraestructura. Hay todavía una brecha muy grande, sin embargo el tema de carreteras es una realidad. El tema de aeropuertos es una realidad. El aeropuerto en Ometepe es una realidad. El aeropuerto en San Juan de Nicaragua es una realidad. El replanteamiento de otros aeropuertos, no voy a hacer todo el detalle acá, en este momento, es también una realidad. Al igual que digamos que los puertos, incluyendo los pequeños puertos lacustres, no solamente el puerto Salvador Allende, que tiene más unos fines turísticos, sino incluso el puerto San Jorge, que está rehabilitando 17 puertos más lacustres. No estamos hablando de los grandes puertos, ¿verdad? Sino estamos hablando incluso de puertos lacustres, pequeños puertos marinos. Es un proceso en marcha. Hay un gran camino por recorrer. La transformación productiva. Todos sabemos que en Nicaragua, por propósito que decía, es un tema de la tierra, pero también tenemos la productividad. Tenemos todavía una muy baja productividad en casi todos los rubros. Y ahí también un proceso de transformación de la caficultura, un proceso de transformación de la ganadería, etc. Entonces hay muchos aspectos que tienen la comunicación igual, como decimos, si se habla de un satélite, no es para tener solamente comunicación por comunicación, sino para fortalecer la educación, la salud del ambiente, sino sería más bien un nuevo medio de dependencia. En ese contexto podríamos seguir hablando, en ese contexto de esa visión macro y micro, que ha llevado a que Nicaragua tenga un crecimiento el más alto de Centroamérica, pero aún bajo. O sea, hemos dado un crecimiento entre 3.5 a un 5%. Es el más alto de la región, a pesar del tiempo de crisis, pero todavía no nos permite dar el salto suficientemente alto de reducción de pobreza, de reducción de desempleo, etc. Tenemos, por supuesto, una estabilidad macroeconómica, tenemos una libertad cambiaria. Para quienes vivimos en otros tiempos, donde teníamos una situación inflacionaria totalmente descontrolada, casi un récord mundial, sabemos lo que eso significa en la vida cotidiana de inversión. Probablemente para quienes no lo vivieron sea nomás una referencia económica, pero sabemos nosotros lo que eso significa, una inflación descontrolada, o cuando no hay la libertad cambiaria, como hay en muchos países. En Nicaragua prácticamente se puede convertir libremente, incluso se puede pagar casi en la pulpería en cualquier lado, siempre y cuando no sean denominaciones en dólares igualmente que en corto. Esos son algunos aspectos fundamentales. Nicaragua, no podemos negar que tiene aspectos de inseguridad, pero sigue siendo, pues, digamos, un país, aún así, aún de los aspectos de inseguridad que sí tenemos, seguimos siendo el país más seguro de la región y tenemos muchos aspectos que avanzar. En ese contexto es que efectivamente se concibe realmente el esfuerzo de hacer realidad lo que ha sido un sueño, pero una necesidad para que ya no crezcamos solamente el 3, el 4 o el 5%, sino que podamos crecer el 8, el 10, el 12 o el 14% y que nos permita avanzar aún más en esa reducción de la pobreza, en esa generación de empleo,
y en esa también, de alguna manera, reducción de la vulnerabilidad ambiental. Esa es la lógica del canal, probablemente. No es el canal por el canal, sino el canal para el desarrollo económico, social, humano, y aunque tenga la obra en sí misma un impacto ambiental, porque es innegable, yo como académico sería absurdo que diría que no, pero si tiene una visión macro del país de generar un saldo total positivo desde el punto de vista ambiental. Lógicamente que en este sentido, lo ideal hubiera sido no hacerle la concesión a un extranjero, sea chino, norteamericano o inglés, sino que hubiera sido un concesionario nicaragüense, pero lógicamente la capacidad económica, o hacerlo con el propio presupuesto nuestro, pero lógicamente no tenemos la capacidad económica nuestra, ni el Estado, ni el presupuesto, ni los inversionistas tienen esa capacidad económica. Incluso sin canal, nosotros vamos a ver a nuestro centro de atracción turística, San Juan del Sur, Ometepe, etc., muchas de las inversiones que están ahí no son con capital nacional, hay algunas que sí son de inversionistas nacionales, muchos son inversionistas extranjeros, y no podemos negarlo, porque al final con ello también se genera empleo y se genera una dinámica económica. Quisiéramos que fueran todos inversionistas nicaragüenses, eso no es real por la lógica económica, y no es real también en un mundo abierto, como no sería real pensar que los nicaragüenses que están en Costa Rica no tengan derecho, los que están en Estados Unidos, de ejercer su vida digna. Eso es importante. Entonces, realmente hay una necesidad real desde esa perspectiva. Indudablemente también hay algunos aspectos que diferencian claramente el canal de Panamá y el canal de Nicaragua, a propósito de lo que aquí se ha mencionado. El canal de Panamá, que era realmente un territorio norteamericano, donde incluso estaba la base del Comando Sur de los Estados Unidos, donde se entrenaba al ejército represor y a los dictadores, incluyendo el dictador Anastasio Somoza, que ahí, pues digamos, en la base del Comando Sur, y donde incluso se salía en la punta de lanza para algunas invasiones en la región, y era prácticamente un lugar totalmente restrictivo. Fue hasta los acuerdos de Torrijos Carter de 7 de septiembre, a propósito, estamos allá, de 1977, que se implementaron a partir del 31 de diciembre del 99, que después de 96 años el canal realmente volvió a dominio de los panameños. Eso es. Y en el caso nuestro, hay una concesión que hacer, efectivamente, porque no tenemos nosotros la capacidad de invertirlo para poder generar ese crecimiento que nos permita seguir avanzando en reducción de pobreza, generar empleo y mejorar la economía para todos y todas. Esa es la lógica desde una visión integral. La otra cosa, entrar en algunos comentarios adicionales, a propósito de lo que decía mi colega minero agrónomo, aquí realmente se está visualizando también construir un canal sin llegar a una monodependencia, como muchos países han caído en el error. Porque tiene petróleo se convierte en monodependiente del petróleo, y si el petróleo entra en crisis, el país entra en crisis. Si tiene minerales, entra en una monodependencia de los minerales, y si entra en problemas los minerales, entra en crisis. Aquí se tiene una visión diferente. Casualmente, el canal, para dinamizar los otros componentes y aspectos de la economía, entendiendo que en Nicaragua la micro, pequeña, mediana empresa, rural y urbana es el fundamento vital desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y ambiental. La mayor parte del empleo y la mayor parte de la riqueza nacional y la que se exporta está en la micro, pequeña y mediana empresa, sin negar la importancia de nuestra gran empresa, pues por supuesto en el canal nuestro. Entonces, desde ese punto de vista, reactivar esa micro, pequeña y mediana empresa rural y urbana es vital y es parte de la estrategia concebida, pero que esos recursos también deben provenir de otras cosas en una nueva dinámica económica orientada, entre otras cosas, ¿verdad?, como ya lo mencionaba, por un proyecto de esta magnitud e importancia. Lógicamente, también, en ese sentido y en esa dinámica de trabajo que se concibe para poder generar ese aspecto transformador de Nicaragua, hay un aspecto directo del canal. En el caso, los mayores beneficios económicos y sociales de una obra como este tipo no están en la obra en sí misma, sino los efectos indirectos que se vuelven casi directos, indistintamente de lo que fuera el peaje. Y aunque Nicaragua, que no tiene capacidad económica, o sea, desde el primer día tuviera el 100% de los ingresos del peaje que paga un barco, ¿verdad?, eso no sería el mayor impacto, como tampoco lo es el canal de Panamá en cuanto al peaje que paga, sino a la dinámica de inversión extranjera, nacional, a la dinámica del turismo, de la micro, pequeña, mediana empresa que se desarrolla en el país. Y es ahí donde realmente el impacto no está sobre los 50.000 empleos directos para la construcción o en los 200.000 empleos directos para la operación, sino realmente en los mucho más de cientos de miles de empleos que deben generarse producto de esa transformación de la dinámica económica y social de nuestro país. Es ahí realmente el verdadero
valor e importancia de esta inversión, como la visualizamos nosotros. Como le digo, la otra cosa, visto desde el punto de vista ambiental en términos particulares, nosotros sabemos que toda acción humana tiene un impacto ambiental. Como le digo, este micrófono, estas luces, ese proyector, el aire, los abanicos, todo tiene un impacto ambiental. Todo tiene un impacto ambiental. Sería absurdo mencionar lo contrario. Cuando este edificio se construyó, si cada quien construye su casa, incluso la casa de nuestro amigo ambientalista, cuando se construyó, había por un aspecto ambiental, y eso es inevitable. Lo importante es que somos capaces de hacer para mitigar y en lo posible, primero para evitar, luego para mitigar y ojalá para restituir ya el daño que históricamente se ha hecho. Indudablemente este canal de Nicaragua, que todos ya lo sabemos, no voy a decir nada nuevo, tiene una longitud estimada porque exactan, o sea, 278 kilómetros con 20 en el Pacífico, 105 en el lago de Nicaragua y los 153 del lago hacia el Caribe. Indudablemente tiene también algunos aspectos ambientales y culturales, a los que me referiré brevemente también con una excelente exposición que hizo la doctora Cosa acá, ¿verdad? Obviamente, importante. Sin embargo, está claro que si nosotros incluso observamos la mayor parte de la ruta en estos momentos, ustedes y yo estoy seguro que nuestros amigos lo han visto, están incluso a esta altura sin canal altamente degradada, prácticamente deforestada, con altos niveles de degradación, incluyendo humedales. San Miguelito tiene un plan de manejo, fue financiado por el BID. Sin embargo, en la práctica se están degradando nuestros humedales. Nuestro lago de Nicaragua se está llenando de residuos, y hay residuos de todo tipo. Eso es importante mencionarlo. Entonces, y se está contaminando producto del inadecuado uso que hacemos de la basura, de los agroquímicos, etcétera, etcétera. ¿Tendrá un impacto ambiental? Por supuesto, en ese porcentaje del lago que va a circular o a ser utilizado por el canal, indudablemente que sí. Sin embargo, en esta visión integral de replantear el manejo de las cuencas, de replantear el tema de la deforestación, que estamos en una cuestión crítica. Tenemos ahí entre 60 y 70.000 hectáreas anuales deforestadas y solamente estamos reforestando entre 15 y 20.000. Todavía nuestra reserva, producto de factores diversos, incluyendo las mafias históricas de todo tipo, se ha ido degradando. Conservar nuestra reserva y hay que aumentar también, digamos, la reforestación en términos integral, entendiendo el impacto ambiental como mucho más que eso, por supuesto. El tema de la flora, la fauna, el aire, el suelo, etc. Y sobre eso, efectivamente, se está trabajando y se está ahorita finalizando el estudio sobre esta parte. Allá, solo en este momento, solo la parte de tierra firme, ERM tiene más de 200.000 datos de información que están en proceso de procesamiento y que van a ser indudablemente compartidos, divulgados, sometidos a la reunión y aprobados por las instancias que la ley establece. Porque si hablamos de respecto a la ley, aquí no puede ser la ley, podemos opinar, pero hay que respetar la ley en todo sentido, efectivamente. Y eso es lo que se va a hacer, por supuesto. Hay un trabajo sobre la flora, sobre la fauna, sobre el suelo, sobre el aire, etcétera, ¿sí? Que está ya ahorita en etapa de procesamiento para los datos de tierra firme y todavía en etapa de culminación para lo que tiene que ver con el lago de Nicaragua y que, como digo, ya estará en su etapa de formulación de los impactos y de las medidas de mitigación y restauración que deben ser tomadas en toda obra, efectivamente, ¿verdad? Y que eso sí va a ser sometido a las instancias de discusión y aprobación en base a lo que la ley establece. El otro aspecto que debo mencionar, en este tiempo muy corto, como les digo, tengan la seguridad que yo estaré presto a que todas las veces que ustedes quieran podamos conversar y compartir, ¿verdad? Tengan la seguridad que vamos a hacerlo. Aquí mencionaba la doctora Acosta, efectivamente, el tema de los pueblos de comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿verdad? Indudablemente que hemos estado incluso conversando con ellos, yo personalmente, cuando yo hemos estado, yo mismo he estado, pero no solamente yo, ¿verdad? Y estamos de acuerdo, efectivamente. Y estamos de acuerdo cuando hablamos, por ejemplo, del pueblo Rama criollo. No es a informar, es ir a tener el consentimiento de discutir con ellos y así ellos sean parte. Porque para los estudios que se han hecho se han tenido las debidas autorizaciones y están todas las autorizaciones, incluso por escrito, en las instancias que corresponden. Nosotros sabemos, ustedes, el autor y ustedes saben, que en el caso de las comunidades, uno, aunque fuera a repartir cualquier cosa, no puede llegar a ser equivalente. No, tiene una cultura diferente. Incluso lleva una autorización previa, un consentimiento previo, llega, se autoriza, se discute. Es un mecanismo que tiene su gobierno, no solamente el gobierno regional, en este caso el Caribe Sur, o el Atlántico Sur, como todavía está establecido en la ley, no solamente los gobiernos municipales, sino también los gobiernos territoriales. Pero efectivamente, como lo dice la doctora, el tema asambleario.
Y efectivamente hemos conversado y hemos hablado con el gobierno de Ramacriol para no quedarnos en la discusión con el gobierno como tal, que de por sí, por la propia situación de pobreza que tiene, ni siquiera funciona con la regularidad que debe funcionar para otros temas que no son el canal, porque lógicamente las mismas características de la costa caribe nicaragüense hacen que el funcionamiento sea altamente costoso, y esa misma situación dentro de la cosa que se quiere que funcione regularmente, pero además ir a las instancias de participación plena, que son las instancias asamblearias organizadas por quienes, por ellos, no nosotros llegar a organizar la asamblea, tiene que ser la asamblea organizada por ellos mismos, porque esas son sus instancias propias. Mal haríamos nosotros mirar y casualmente someter a esto a un proceso de consultas directas, de intercambio directo y de diálogo directo con ellos, y buscar casualmente los mecanismos, porque como ellos lo han dicho, nosotros consideramos, está mi buen amigo David, que esto es una oportunidad para que las futuras generaciones no tengan los niveles de pobreza, de marginación, de deterioro que tenemos nosotros, pero que realmente a su vez se toman en cuenta los aspectos legales, los aspectos culturales, la propia cosmovisión de sus pueblos, tienen su cosmovisión, y hay que tomar en cuenta, efectivamente, y en ese proceso es que nos encontramos en este momento, dialogando transparentemente como lo estamos haciendo en este momento. En este momento, quiero decir que entonces está avanzándose claramente en cumplir, avanzar con el diálogo, el estudio del impacto ambiental y social. Hay varios componentes. Uno, el tema de las encuestas que se están haciendo. Otros son grupos focales en toda la ruta, desde Brito hasta Punta Gorda, ¿verdad? Grupos focales. Los otros son con personas clave, consideradas clave, líderes de toda naturaleza. El otro es lo que se le llama casa abierta, que es ir casa a casa, conversando con la gente sobre sus visiones, sus preocupaciones, sus expectativas, etc. Eso está avanzando. La otra cosa, eso en cuanto al aspecto social, y al aspecto ambiental, como les digo, del procesamiento de los datos y continuar los datos de la otra. En los aspectos culturales, no solamente, como lo decía, no solamente son aspectos de tradiciones, cultura y cosmovisión, sino incluso los aspectos arqueológicos, antropológicos, que hay que tomar en cuenta y se están tomando en cuenta, no solamente en la costa caribe nicaragüense, sino en la zona de Brito, toda la zona arriba que también tiene comunidades indígenas y debe ser tomada en cuenta plenamente su visión y su compromiso de manera directa en eso. La otra cosa es que aunque, y lo hemos dicho claramente, y así va a ser, a la comunidad indígena no le pudiera comprar la tierra, cualquiera que se le precio. No aquí ni siquiera discutir cuánto te la compro, cuánto te voy a indemnizar, como dice el artículo 12 en su párrafo penúltimo, no puede ser. Yo no tiene que ser un mecanismo de discusión que la ley 445, la ley internacional establece, que es un mecanismo de, porque ellos seguirán siendo, digamos, dueños de la tierra y de los recursos. Entonces la discusión en alguien que está en una comunidad indígena es una indemnización. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me pagas? ¿Cuál es el mecanismo de pago? Etcétera. En el caso de la comunidad indígena es diferente y ese es el mecanismo totalmente de acuerdo que tiene y estamos dispuestos y se va a implementar de esa manera, respetando los aspectos legales pero también sus aspectos culturales. Entonces, paralelamente, ahorita se está haciendo, como aquí hablamos de los aspectos de avance, está trabajándose en la valoración, lo dijimos nosotros claramente, casa a casa, caso a caso. Porque si queremos ser justos, yo no puedo valorar subjetivamente lo que debe una casa y cuánto vale, o un terreno y cuánto vale. O sea, cuánto mide, qué características tiene, dónde está, de qué tamaño es la casa, de qué material está hecho, de qué altura está hecho. Y en este sentido se valora la población y las propiedades, se valoran los terrenos, se valoran las inversiones que hay y se valoran otros recursos. Por ejemplo, si hay una inversión que tiene que ver con transporte, si lo que tiene que ver con puertos, lo que tiene que ver con energía, todo eso tiene una evaluación y una valoración diferente. Si hablamos de ser objetivos, si hablamos de ser honestos, pues, digamos, y transparentes en esto, tenemos que hacer una valoración técnica. Y luego eso se discutirá con quién. Se discutirá con la persona que está ahí. En el caso de las personas individuales, en el caso de las comunidades, con las comunidades. Incluso ellas son 6 comunidades, ¿verdad? Y las 6 comunidades hay características comunes, pero hay otras que son particulares, si no, no fueran 6. Y hay cosas que hay que discutir, hay común, y otras cosas tienen que discutirse, comunidad a comunidad, efectivamente. Eso es lo que tienen que hacerse para respetar casualmente esos aspectos, porque si discutiéramos los 6, considerando que son iguales, no puede ser. Y si vamos a discutir con los afrodescendientes, tiene que ser con ellos igual. Pero además de usar las instancias de gobierno como el gobierno territorial, el gobierno municipal, el gobierno regional, con quien también estuvimos recientemente y vamos a estar más,
con las iglesias, etc. Es el proceso de trabajo. Indudablemente los estudios van a ser presentados, ahorita que están en etapa de procesamiento, y van a ser sometidos en base a lo que la ley establece a consulta y van a ser aprobados en base a lo que la ley también establece. Eso es así como está concebido. Este es un proyecto perfecto, no es un proyecto perfecto, porque ninguna acción humana tiene carácter perfecto, pero tiene el propósito claro, no de beneficiar a un chino o a un gringo o lo que sea, sino casualmente de ser un medio para que Nicaragua pueda avanzar en esa transformación económica, social, humana que estamos estableciendo. Como les digo, sobre este tema son apenas unos comentarios. Esto no tiene ni mucho menos la característica de un proyecto de esta magnitud, donde podríamos incluso hablar de los puertos, de las esclusas, de todo, o de los aspectos culturales, 20 minutos para un solo tema de sería, más que unos comentarios, casi para motivar en términos positivos, yo diría, pues, a lo mejor el inicio de un proceso de discusión y diálogo que debe continuar en este escenario y en otros escenarios, y que estamos dispuestos a hacerlo, y donde estamos seguros que cada uno de ustedes, más allá de su pensamiento particular, puede y va a aportar, porque igual estamos seguros que, como yo lo decía en Grofil, nosotros queremos que sea sostenible el ambiente, queremos que sea sostenible los aspectos culturales, pero no queremos que sea sostenible la pobreza, el atraso y la marginación que ha caracterizado a muchos pueblos de Nicaragua. No queremos que sea sostenible el hambre, no queremos que sea sostenible el desempleo para miles y miles de nicaragüenses. Entonces justo tenemos que trabajar por transformarlo. El canal es la panacea, no, el canal es parte de un plan nacional de desarrollo humano. Eso es así sencillo, y lo necesita el mundo, y creemos nosotros que nos estamos también. Y como digo, respetamos las visiones diferentes, pero estamos dispuestos a trabajar en una construcción colectiva. Es importante cada aporte, cada análisis que se hace aquí. Yo podría ahorita comenzar a analizar los datos que presentó mi buen amigo acá, Miquel, sobre las proyecciones, pero no voy a hacerlo, vamos a hacerlo en el momento que lógicamente no concordamos, respetamos ese criterio, pero producto del análisis del estudio, no solamente ambiental y social, sino también se hará conocer los análisis financieros, los análisis de mercado y lógicamente los estudios de diseño que también se están trabajando, que va de la mano de ese tipo. Bueno, me indica el doctor, pero yo quiero una vez más, doctor, disculpe, agradecer, decir que respetamos y apreciamos todos los criterios concordantes o discrepantes, porque de eso se trata. Si hablamos de democracia, si hablamos de respeto, tenemos que respetarlo y tenemos que avanzar en una construcción colectiva, y cuenten conmigo como académico, como vocero del canal y en representación para que sigamos trabajando para que Nicaragua avance, no para que Nicaragua se atrase. Y aquí yo decía a mí, pero yo estoy de acuerdo, para hacer propuestas constructivas y positivas, no como paramos el desarrollo, sino como hacemos que el desarrollo sea positivo y con una amplia participación para todos y todas. Muchas gracias.